temporales de los pacientes que van a llegar. La patología pulpar odontopediatría nosotros la vamos a repasar desde el punto de vista que necesitamos tener una clasificación. Esa clasificación que nosotros la vamos a tomar debe ser una clasificación estrictamente clínica para poder identificar cuál puede ser la terapéutica a trabajar. En este caso, nuestra clasificación clínica es la que manejamos del autor Cohen, que desde el 2011 saca una visión más global acerca de cuál es el estado de la pulpa desde el punto de vista clínico, donde vamos a identificar si la pulpa está o no está enferma, si la pulpa se queda o no se queda. Es simple tomando en cuenta que las condiciones de pulpa enfermo, pulpa sana son variadas, pero aún así vamos a tomar esta clasificación, que yo sé que ustedes ya también la conocen, considerando que también existen otro tipo de clasificaciones que pueden estar muy del lado de la parte histológica, de la parte más fisiológica, pero que a la hora de la práctica clínica nosotros tenemos que tener una clasificación que nos ayude a trabajar directamente sobre el paciente. En este punto vamos a trabajar con esta clasificación. La clasificación de Cohen nos da precisamente este punto, donde nos va a escribir el tratamiento directo sobre la pulpa. Dependiendo de la condición en la que se encuentre, puede ser la pulpa sana, la pulpitis reversible, la pulpitis irreversible en su variante sintomática, asintomática y la necrosis pulpar, siendo estos los 4 elementos de la clasificación pulpar de Cohen, pero no nos vamos a quedar obviamente ahí. Además de esto, nosotros vamos a tener la posibilidad de identificar como Cohen, después de la necrosis pulpar, 2 estadios más. ¿Quién me dice cuáles son esos 2 estadios? A ver, vamos a hacer esta clase bien participativa. Empecemos. Nadia, ¿cuáles son las otras 2 clasificaciones posteriores a la necrosis pulpar, según Cohen? Nadia, creo que no está. José o Valeria, ¿han trabajado la clasificación de Cohen a nivel pulpa el anterior año? ¿Cómo estás, Henry? Ya. Sí, estamos bien dentro de lo que serían los tratamientos endodónticos previos. Se subdivide todavía en 2, que son los tratamientos iniciados previamente, que son aquellos en los cuales ya se ha involucrado la cámara pulpar, extirpado parcialmente, iniciado una endodoncia, pero que todavía no se han concluido, que son los iniciados previamente. Y los previamente tratados, que son aquellos que sí se considera que la pulpa ya ha sido removida, obviamente, pero que el tratamiento está bien realizado. Y posteriormente eso vamos a ver la parte periapical. Eso está bien, Henry. Vamos a seguir. Entonces, tomando en cuenta esto, nosotros vamos a ver que la clasificación según Stephen Cohen, se resume en esto. Tenemos la pulpa normal, la pulpa reversible, la irreversible, que llega a ser sintomática o asintomática, la necrosis pulpar, el diente previamente tratado o el tratamiento iniciado previamente. Entre estos 2, nosotros vamos a tomar en cuenta que sí se encuentran dentro de nuestros diagnósticos por la necesidad de darle un nombre a esas piezas dentarias que obviamente ya no tienen pulpa. Antes se les clasificaba como necrosis, una pieza que estaba con endodoncia iniciada, o endodoncia realizada, pero tomando en cuenta que el estado necrótico es un estado patológico puro, se ha visto como justifica Cohen la necesidad de clasificar una situación o un estado, en este caso de la pieza dentaria, cuando su pulpa ya se encuentra obviamente retirada. Entonces vamos a
ir viendo uno por uno estos elementos. Vamos a empezar de la pulpa sana. La pulpa sana, primeramente, es el signo principal de una pieza dentaria que ha mantenido su pulpa alejada de cualquier estímulo nocivo que haya podido alterarla. Clínicamente debería estar indemne la pieza o de alguna manera su lesión, si es que fuera traumática o de caries, no debería sobrepasar hacia la dentina. Esto es asintomático desde el punto de vista que no tiene una sintomatología espontánea y que sí puede responder a estímulos fríos, eléctricos, pero no responde al calor. Quiere decir que cuando yo voy a reconocer que en algún momento me dice se han destemplado los dientes, ese signo, esa sintomatología de destemplado, o que tomo algo muy frío y realmente me da una hipersensibilidad que se conoce, es una sensibilidad que siento al frío, sí me indica que mi pulpa está sana. No responde al calor, es decir, al calor no debería sucederle lo mismo. Dentro del examen de clínico que vamos a tener nosotros en la pulpa a nivel de la inspección, vamos a tener también la percusión y la palpación, no vamos a encontrar ningún signo de rebote, que es lo importante, y radiográficamente también tiene una apariencia normal, no existe ningún signo, especialmente a nivel de la imposibilidad de que tengamos dentina expuesta. No hay dentina expuesta en este punto y nosotros podemos ver una imagen, como está en la figura, de que no existe un grado de inflamación, la pulpa sana presenta la normalidad en lo que es los diámetros y los avances de la vasodilatación. Una pulpa sana va a tener siempre estímulos, vamos a tener estímulos. Un estímulo aplicado a una pulpa sana, nosotros vamos a tomar en cuenta cuál es el círculo que puede trabajar, ¿ya? Un estímulo aplicado. Yo retiro el estímulo. Esté yo indicando que esa pieza ha dolido previamente, sino este estímulo aplicado puede ser el que yo trabaje. Sí me da positivo el frío, ¿ya? Es el estímulo del frío el que sí me va a dar una sensación, obviamente sensibilidad asociada al dolor temporal, que desaparece apenas yo retiro el estímulo. De ahí vamos a pasar a la pulpitis reversible. La pulpitis reversible es el inicio de la inflamación. Es un la pulpa cameral y la pulpa que está a nivel de los conductos radiculares, nosotros vamos a tener en cuenta que la pulpa se inflama en relación a la zona que está desencadenando la agresión, en este caso la corona. Nosotros podemos tener unos casos como estos, caries que están en dentina superficial pueden considerarse todavía en pulpitis reversible, o estas caries que han atravesado dentina media pero que no han desencadenado un dolor espontáneo. Nosotros vamos a aprender a relacionar el estado de la pulpitis con el estado de la cavidad. En este caso, el irritante causal puede retirarse y no es necesario involucrarnos más con la pulpa, no es necesario trabajar a la pulpa, podríamos trabajar a nivel superior, pero vamos a tomar en cuenta también el cuadro del manejo. Tenemos nosotros una agresión pulpar, que son los microorganismos producto de la invasión cariosa. Estos van a producir una vasodilatación, que esta vasodilatación se conoce como hiperemia, ustedes ya saben. Una hiperemia o una congestión a nivel de los vasos sanguíneos de la pulpa, dentro de la pieza dentaria, como sabemos nosotros que la pieza dentaria no tiene espacio donde expandirse, la pulpa no tiene espacio donde expandirse, entonces lo que va a producir es dolor, ¿ya? ¿Ante qué podemos también presentar esta situación? Ante estímulos de frío o calor o ante el retiro del estímulo. ¿Cómo se explica esto? Es la agresión pulpar, la de los microorganismos, la que ya tiene la pieza con un grado de hiperemia. Ya está la pulpa con un grado de hiperemia. Si esa pieza que está con un grado de hiperemia, además se le aplica un estímulo de frío o calor, que es el alimento, muchas veces no quiere comer el niño porque le molesta el frío, no se quiere cepillar
porque le duele. Sí vamos a tener estos estímulos como desencadenantes de dolor principales, pero que una vez que se retiran, desaparecen. Es decir, ya está con una congestión la pieza dentaria, la pulpa, y si yo aplico estímulos, duele, ¿no? Es conocida la sintomatología de la pulpitis reversible tomando en cuenta este factor. Yo retiro el estímulo y deja de doler. No es lo mismo que en la pulpa sana, porque en la pulpa sana yo no voy a tener una vasodilatación, no tengo ningún tipo de reacción y directamente compruebo vitalidad. En cambio, en este caso, un estímulo que oficialmente no debería producir, como es el calor, sí me produce la molestia. Entonces, en la pulpitis reversible podemos resumir que sus características están relacionadas a una inflamación de grado leve, donde vamos a tener ausencia de dolor espontáneo. El dolor solamente se va a producir en el momento en que se aplica un estímulo, siendo su respuesta leve o moderada. Este dolor se va a desaparecer si se retirara el estímulo. Por lo tanto, a nivel superficial se considera que se puede haber una capacidad reparatoria adecuada una vez que se elimina el factor irritante, que en este caso es la zona cariosa con los microorganismos. Posteriormente vamos a pasar ya a la pulpitis irreversible. Estamos pasando de lo sano a lo inflamado, pero de manera leve, y lo inflamado ya en toda la condición pulparia. En este caso, cuando llega una pulpitis irreversible, quiere decir que ha habido una inflamación completa. La vasodilatación ha superado los niveles aceptables que podrían ser dentro de lo que sería el continente de la pulpa, que es la cámara y los conductos, y por lo tanto está buscando, como se ve que en la figura, expandirse, pero al no poder expandirse porque es una cavidad cerrada dura, entonces esta inflamación va a producir que la pulpa llegue a estados críticos de inflamación. Esta es la que duele por sí sola, esta es la que sí tiene un dolor espontáneo, asociada siempre a caries de mayor profundidad. Tenemos unas caries en Montigium en profundidad 3-4, que son siempre las que están relacionadas con la pulpitis irreversible, porque la agresión es mayor tanto en extensión como en profundidad. Cuando llegamos a esta pieza que ya tiene dolor espontáneo, lo primero que voy a pensar es si ha venido con dolor o le ha dolido espontáneamente, es porque es necesario ya eliminar la pulpa. Ya, estoy poniendo precisamente aquí el mensaje, porque estamos trabajando con Cohen, que nos dice en pulpa sana, pulpa reversible, la pulpa todavía se puede quedar porque está intentando defenderse, pero en pulpitis irreversible la pulpa ya debe irse. No tengo una posibilidad de manejar una pulpitis irreversible. A pesar de que la anamnesis el paciente me diga, sí, le ha dolido, pero luego ya no le ha dolido más. No puedo decir, sí, ha tenido dolor espontáneo, pero luego ya no, entonces ya está bien. No. Un dolor espontáneo quiere decir que la pulpitis irreversible se ha establecido. Si ya no le duele más después, porque el dolor espontáneo puede ir creciendo, llegar a irradiarse y a ser más crítico, llegar a una periodontitis inmediata, aguda, como puede en otro caso empezar a degenerar y ha dolido tan fuerte en algún momento, incluso le ha dolido muy fuerte, le hemos dado medicamento para que controle el dolor, con eso se le ha pasado y nos hemos olvidado, que es lo más frecuente. Entonces, ese punto de que ha habido dolor espontáneo me indica que la pulpa llegó a un pico alto de inflamación y puede correr dos caminos. Cuando llega al pico alto, sigue, se irradia, el dolor no pasa, llega a ser una periodontitis o empieza a degenerar la pulpa y empieza a necrosar, a morir. Entonces, obviamente, si está muriendo, no le va a volver a doler, no le molesta. Peor aún, en algún caso crítico, cuando estamos nosotros pasando el proceso pulpar, después de una inflamación irreversible no tratada, puede reagudizarse y llegar incluso a un punto muy crítico en la segunda o la tercera, que nos pasa mucho, especialmente con pacientes adultos que se automedican, cuando les duele la muela, se medican, se controla un poco esa parte, la inflamación pulpar no se maneja con medicamentos orales, se puede controlar un poco la sintomatología, pero sí o sí necesita un tratamiento propio de la pieza dentaria con un tratamiento de endodoncia. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que muera, que haya necrosis, que tampoco la necrosis le cause mayor efecto
y que posteriormente llegue a abscedar. Una pieza dentaria que llega al absceso quiere decir que en algún momento le ha dolido fuerte, ha avisado, tal vez se ha medicado o no ha hecho caso, alguna situación tal vez es muy tolerante al dolor y ha llegado posteriormente la necrosis y absceda de repente. Eso quiere decir que la pulpitis irreversible ha pasado su curso natural. Una pulpa muy inflamada tiene destino muerte. Muere, necrosis y termina en infección. Puede ser que el punto pico de la inflamación sea muy complejo, de manera que esté bien periodontizado y yo pueda atender al momento propio de la pulpitis irreversible en el pico del dolor, de manera que no haya mayor complicación. Es preferible, sí, porque si yo espero a que se muera o medico solamente con analgésicos, antiinflamatorios, a veces medican con lo más fuerte. Incluso el dolor de muelas es muy parecido a un dolor postquirúrgico, por lo tanto, pueden conseguir el analgésico más potente. ¿Qué va a pasar? La persona no va a sentir dolor, pero el proceso sigue en sus muelas. Y ustedes han visto que como resultado de un proceso necrótico infeccioso, todos los tejidos circundantes a la pieza dentaria son los que van a tener las consecuencias, que es a nivel óseo. Podemos tener procesos periapicales, si absceda vamos a tener una zona ácida y aquí en este sector están los dientes permanentes. No es juego trabajar a nivel de una pieza dentaria que ha tenido infecciones recidivantes, inclusive son abscesos crónicos que los vamos a ir viendo ahora, pero va la atención de que toda pulpitis irreversible significa que la pulpa ya no puede quedarse, ¿ya? Esto no va a reparar, este proceso degenerativo no va a reparar. ¿Puede la pulpitis irreversible ser sintomática? Siempre va a ser sintomática en un punto, pero hay condiciones que han permitido que coe la divida en dos, sintomática y asintomática después. Porque si nosotros vamos a identificar también cuál es la característica clínica, una pieza que está con una exposición pulpar o con una exposición de la dentina de manera breve, no es tan amplia y llega a una pulpitis irreversible, es más fácil que necrose y patología periapical, sintomática. En cambio, una pieza dentaria que tenga gran destrucción, es posible que llegue a ser una asintomática porque la pulpa, como querido inflamarse, va a encontrar el camino de perforar de adentro hacia afuera ese techo de la cámara pulpar. Y vamos a tener en las asintomáticas aquellas en las que se expone pulpa, ¿ya? Este aumento de la presión que nosotros habíamos visto que se produce dentro de la pulpa debido a la inflamación va a ser las que produzcan precisamente esa circulación hasta el momento de determinar cuáles son el tipo de pulpitis irreversible. Aquí vamos a tener en la pulpitis irreversible sintomática que nos puede dirigir. Tenemos como síntomas dolor espontáneo, intermitente, continuo, moderado a severo. Sí es un dolor que le va a pedir o que le va a, de alguna manera, en algún punto, le va a ser tan complejo, puede ser muy complejo, puede ser un dolor que necesite una medicación. No estamos en contra de la medicación, sí, coadyuva, puede ayudar a controlar un poco, pero no va a ser, no lo va a curar. Que te tomen ibuprofeno, un ketorol, lo que sea, no va a curar no va a curar la pieza dental, ¿no? Sino solamente va a controlar los síntomas. Este dolor puede ser localizado o irradiado, puede llegar a ser pulsátil, agudo o sordo, son síntomas dolorosos en toda la semiología del dolor, que se acuerdan que ustedes decían, duele al frío, duele al calor, con qué calma, con qué no calma, todo eso va a ser por efecto de la pulpitis irreversible. El estímulo térmico prolonga el dolor. Ya no es cosa de que si yo le pongo frío le va a calmar, no. Hay muchas personas cuando están con dolor de muelas tratan de cubrirse y apretarse porque pareciera que el calor la calma, tampoco. Ningún tipo de estímulo lo calma, ¿ya? Esto nos va a dar a nosotros que más bien al aumento del calor en posición de decúbito echado, el paciente le aumenta más el dolor, ¿no? Si se apoya sobre ese lado de la cara, le aumenta más el dolor por aumento de lo que es la carga de la circulación, es decir, vamos a tener mayor vasodilatación. Signos. Y esto es bien importante que yo relacione. El signo de la pulpitis irreversible está basado desde lo que es caries profundas. Montigium 3-4,
restauraciones profundas que puedan estar en relación con la cámara, porque si no, le ha curado recién, pero le ha empezado a doler, le ha curado y le duele y no hay lógica para un paciente, pero nosotros podemos encontrar lógicas y hemos visto, sí se puede dar, puede ser que no se haya trabajado bien en la limpieza de caries o de alguna manera la obturación haya tenido algunos límites inadecuados. ¿Qué más puedo tener? Ay, disculpe, está mal escrito. Exposición pulpar, ¿ya? Puede haber exposición pulpar en la sintomática, puede haber. Y radiográficamente, generalmente voy a tener un R6. Les pregunto, a ver si no se han dormido. ¿Qué es un R6, Eunice? ¿Y qué es un R5? ¿Qué es R6 o qué es R5? Doctora, era el diagnóstico de caries cuando la lesión pasaba ya a dentina, pero era con compromiso pulpar. Y el R6 ya era con compromiso pulpar y signo periodontal también. ¿Ya? Muy bien. Bien, eso es lo que queremos nosotros relacionar. Obviamente la radiografía me va a demostrar que existe ese contacto con la pulpa, ¿no? Y generalmente puede ser también, ahora, puede ser también que el paciente me diga, ¿le ha dolido? Sí, creo que sí, le ha dolido, pero no sabemos cuál y ha tomado su medicina y ya se le ha pasado. No, no es tan claro a veces, peor cuando hay caries múltiples, no podemos determinar exactamente cuál es el diente que ha dolido y cuál es el diente que han trabajado. Por ejemplo, aquí en la imagen nosotros vamos a tener un R6. Tenemos acá en la pieza 8.5 un R6, una cavidad cariosa compatible con comunicación a cámara y tengo signo periodontal. Y en la otra pieza dentaria tengo la misma situación, tengo incluso pérdida ósea, comunicación con cámara. Entonces me dice, sí, le ha dolido, pero no sabemos cuál. Tal vez este signo radiográfico sea el que más me aclare a mí para poder decir que sí ha habido algún problema. Sí, estaba más allá de la pulpitis irreversible, no solamente irreversible siempre, porque el signo radiográfico generalmente empieza a aparecer cuando ya la pieza está en un proceso de muerte, que es el que le sigue a la pulpitis irreversible. ¿Qué voy a tener como datos para poder ayudarme en mi diagnóstico? La historia clínica, hay dolor o traumatismos, restauraciones grandes o filtraciones en restauraciones. Los episodios dolorosos son cada vez más frecuentes y generalmente dice, ha empezado a comer, no se le pasaba con nada, ya no ha comido, le ha dolido harto, se ha lavado los dientes, hemos hecho todas las situaciones, ¿ya? Crece el dolor, empieza a ser espontáneo, está intocable, hay dolor a la percusión, obviamente una pulpitis irreversible aguda. En el momento agudo tiene su periodontitis aguda también. Hay antecedentes de lesiones cariosas profundas o de exposición pulpar. Es interesante este punto en odontopediatría, en dentición temporal, que se ha contraindicado mucho y sigue contraindicado el uso de protectores pulpares directos en exposiciones pulpares, porque se han demostrado de que esto no tiene el mismo futuro o no tiene la misma reacción que una pieza permanente por el tipo de pulpa con el que estamos trabajando. También pueden ser pacientes con antecedentes de enfermedad periodontal, las que pueden dar lugar a que la pieza dentaria termine en una pulpitis irreversible. ¿Qué puede pasar después si la pulpa total temporal se compromete y se empieza ya en su totalidad a pasar al siguiente paso? Como vemos nosotros aquí en el esquema, una figura muy interesante, vamos a tener que la pulpa empieza a morir, empieza a necrosar y obviamente al no tener una vía de salida a nivel coronal, su vía de salida va a ser a nivel del ápice y por este lugar nosotros vamos a tener el inicio de no drenaje inicial, sino la comunicación de la pulpa del conducto, la cámara con el ligamento periodontal, produciéndose la muerte pulpar para poder dar lugar a esta inflamación a nivel del periápice que corresponde posteriormente a la formación ya de una infección. ¿Qué puede ser cuando la pulpa está totalmente comprometida? Nos va a dar diferentes situaciones. Puede haber fístula, puede haber absceso, pueden darse pólipos pulpares, también debido al aumento de la inflamación y la inflamación a nivel del periodonto hay aumento de movilidad, se mueve.
Podemos tener cambios de color, el dolor agudo, espontáneo, provocado, que se aumenta con alimentos calientes y persiste más allá del estímulo. El paciente puede comer, le molesta, no puede masticar, le duele, ¿ya? El estímulo a la masticación es uno de los que genera los picos más importantes en este punto. Entonces, yo voy a tener que hacer una relación directa en la que puede ser la pulpitis irreversible asintomática. ¿Qué es lo que pasa? Esta es una pulpitis sintomática no tratada, pero que los elementos celulares defensivos neutralizan de alguna manera la agresión bacteriana, por lo que permanece asintomática, es decir, deja de doler. Pero ¿por qué también esto está coadyuvado de que existe un espacio para que la inflamación prosiga o tenga expansión a través de la corona? Y esto se da porque hay una comunicación entre la cavidad pulpar y la lesión cariosa, que puede ser mínima, y como les digo, la pulpa de afuera hacia adentro puede romper esa zona del techo y empezar a proliferar, que es la pulpitis irreversible asintomática de tipo hiperplásico o crónico hiperplásico, donde nosotros vamos a tener el pólipo pulpar. La otra opción es que nosotros vamos a tener esta zona, pero la pulpa no prolifera, pero se queda sangrante, como una úlcera. Por eso se conoce como la úlcera, que permite el drenaje dentro del edema intrapulpar, pero se mantiene comunicada, se mantiene sangrante y expuesta. Entre las dos, la más crónica es la hiperplástica. La ulcerada es una situación, podríamos decir, inicial. Puede darse, sí, en dentición temporal puede darse más la hiperplásica que la ulcerada, porque la ulcerada no es tan, de alguna manera es un inicio, se forma una capa fibrosa al inicio, pero sigue sangrante. Esa es la diferencia con la otra también, que tiene mayor volumen. La sintomática puede ir, la pulpitis irreversible, si no va a ser una sintomática, si no se va a una situación crónica como es la hiperplasia o la úlcera pulpar, nosotros vamos a tener muerte de la pulpa. La muerte de la pulpa cesa todo el metabolismo, toda la capacidad reactiva, y entonces nosotros ya no tenemos opción de vitalidad, por lo tanto pueden tener respuestas negativas al test de vitalidad, lo cual no tiene a nosotros que confundirnos. Una pieza que no reacciona no quiere decir que está sana, no le duele estar bien, no. Pues si no le duele, tiene una cavidad, tiene caries, entonces yo puedo sospechar de una necrosis. Siempre acuérdense de este punto. Puede ser total o parcial, dependiendo cuál es la porción pulpar involucrada, porque la necrosis es un proceso lento. No aparece de un día para el otro, tiene un proceso lento de meses. Y dependiendo de cuál es la situación que tiene el riesgo de caries, inclusive puede ser mucho más lento. Un proceso necrótico se considera parcial porque en algunos casos solamente está con un proceso necrótico uno de los conductos del molar y no todos. O puede ser que está necrótico la parte de la cámara pulpar y todavía los conductos no. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces cuando nosotros llegamos a trabajar al paciente, como vemos acá en la figura, tenemos caries, empezamos a limpiar y está en un estado el proceso de necrosis, como les digo, es muy largo. Dependiendo del momento en que nosotros lleguemos, podemos encontrar totalmente necrosada la pulpa o podemos encontrar que está en el proceso y por lo tanto ha necrosado solo un lado. Generalmente el lado del contacto con la cavidad, con los microorganismos, nosotros lo vamos a tener con necrosis primaria y posteriormente recién va a ir a necrosar los otros conductos, pero es un proceso lento. Por lo mismo, apenas un conducto necrosa y ya tiene alguna sintomatología, generalmente se lo atiende, porque a veces es demasiado que sean todos los conductos involucrados. Se lo atiende, busca consulta y dolor, se inicia el tratamiento en este punto y puede ser que nos encontremos con vitalidad en otro conducto. Es algo expectable porque es frecuente. ¿Por qué se da la necrosis? Porque se progresó la pulpitis irreversible, no se trató, o en el caso de un traumatismo. En el caso de un traumatismo, nosotros vamos a tener que a nivel de la zona periapical se va a cortar todo lo que es la irrigación y por lo tanto la pieza dentaria al no tener irrigación va a empezar a morir, su pulpa dentaria, perdón. Llega a ser asintomático desde el punto de vista del proceso. El proceso de necrosis es asintomático porque me da test de sensibilidad negativos. Cuando ya se considera que se ha necrosado todo
un conducto o la pieza dentaria entera, si es unirradicular, yo recién puedo decir que me va a dar una sintomatología a nivel de la percusión, por ejemplo. Cuando se necrosa todo el conducto, como hemos visto en la figura anterior, acá, se necrosa todo el conducto, me va a dar aquí este lugar, esta inflamación a nivel del periodonto, y sí me va a dar una percusión positiva. Cuando está todavía en proceso inicial, tal vez no me va a dar positiva, es un falso negativo, pero en este punto sí puede haber percusión positiva. La necrosis pulpar, cuando ya está consolidada, cuando ya termina el proceso de muerte, pasa a un estado de periodontitis y posteriormente a la infección, ¿ya? Pero en caries profundas que están asintomáticas, al momento de hago percusión le duele, no hay nada, yo puedo sospechar de que está muriendo y que por eso en ese momento es un momento transitorio, muy prolongado, pero que me está dando ese tipo de sintomatología. Ahora, cuando es asintomática, yo voy a tener también una relación que todavía los tejidos periapicales no están involucrados, que responde negativo a las pruebas, pero sí lo que puedo encontrar es que el diente va cambiando de color, se va volviendo un tono más oscuro, ¿ya? Compatible con, obviamente, la falta de vitalidad de la pulpa dentaria. Generalmente cuando yo tengo este proceso de necrosis, se dice, ¿sí te ha dolido alguna vez? Sí, me ha dolido un punto así, me ha dolido harto, toma medicamento y se ha pasado, ¿no? Que es lo que generalmente sucede. Hay una necrosis lenta, silenciosa, sin dar sintomatología hasta que cambia de color el diente, que es muy frecuente en niños, este tipo de situación, que nosotros veamos cambios de color de diente, vamos a, decir, dependiendo del color, obviamente, cuando va vamos a ver ahora unos ejemplos, estamos viendo cambios de color en la corona, vamos a encontrar que es una muerte pulpar. Radiográficamente, ¿qué puedo encontrar? Puedo encontrar que ha habido una exposición dentinaria masiva, falta de protector pulpar o grandes obturaciones, puede ser que la cavidad esté muy cercana al conducto, que no haya habido una buena protección, ensanchamiento del ligamento también, pero en algunos casos no existe cavidad, no hay restauración y la pulpa aparece con cambio de color y no sabemos cómo murió. Esto generalmente sí es muy frecuente a nivel anterior, las piezas unirradiculares, porque la pieza dentaria ha necrosado a causa de un traumatismo. En el traumatismo, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a tener que en este punto donde está justamente delimitado por un círculo punteado, tenemos el lugar de la irrigación a la pieza dentaria. Este punto, que es el punto de la irrigación e inervación a la pieza dentaria, el foramen apical, en el momento de un traumatismo se corta, porque la pieza se va a tener un golpe dentro del alveolo, por lo tanto este lugar se corta y la pieza no va a irrigarse, ¿ya? Entonces, eso puede ser producto de un traumatismo. Ahora, ¿qué vamos a tener nosotros a nivel clínico? Vamos a tener una cámara pulpar que está vacía o que sus restos son necróticos, el olor característico a muerte pulpar. Puede haber cambio de color coronario cuando ya es de mucho tiempo la necrosis generalmente y el espacio periodontal puede demostrar ensanchamiento. Puede ser que ustedes no ven nada radiográficamente y al limpiar la pieza recién encuentran que había estado muerta. Más frecuente en permanentes. En temporales casi todo coincide. Y después que muere la pieza dentaria, puede pasar a una infección que vamos a ver después ya desde el diagnóstico periapical. Pero nos vamos a detener en estos dos diagnósticos más, que es lo que decía su compañero. El diente previamente tratado es una pieza dentaria que ya tiene un tratamiento endodóntico quirúrgico previo y que está bien realizado. Están sus conductos obturados con algún tipo de material y esta situación no debería presentar síntomas. ¿No? Puede presentar algún signo, cambio de color hacia la pasta de obturación, puede presentar, obviamente, a nivel de signos clínicos, un estado de que se ve la pasta, ocupación, radiográficamente se ven los signos con la pasta y sus niveles de obturación. Sintomatología no deberíamos tener. Y el diente iniciado o tratamiento iniciado previamente es una pieza dentaria la que están con un tratamiento odontónico parcial, es decir, aquellos que han iniciado, a los que se ha hecho algo de urgencia, a los que se ha extirpado una parte del tejido pulpar y nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en este caso,
Piezas dentarias donde se les ha hecho un tratamiento de endodoncia incompleto, es un tratamiento iniciado previamente. Tenemos piezas dentarias a los que no se ha concluido su tratamiento, miren, están incluso abiertas. Ese es el iniciado previamente, obviamente la pulpa está muerta. Puede ser también que encontremos uno de estos casos asociados a abscesos, pero ese es otro tema, ¿ya? Porque vamos a tener siempre un diagnóstico pulpar y otro que es el diagnóstico periodontal, y eso lo tienen ustedes en su historia clínica también. Tenemos ahí primero el diagnóstico definitivo que tiene pulpa sana, irreversible, reversible necrosis, previamente tratado, iniciado previamente, y al lado vamos a tener el periodontal, porque puede ser que haya una pieza necrótica, pero con periodontitis sano, o necrosis y absceso, necrosis y periodontitis. Todo esto nosotros sí vamos a relacionar porque son diagnósticos diferentes. Entonces, en ese punto, lo que se conoce de la patología pediátrica, nosotros vamos a tener la evolución de cuando está muerto, la pieza dentaria no es que muere y se queda ahí, no, siguen los problemas. Este es un problema que cuando inicia sigue y tiene todo un progreso. Vamos a pasar de la necrosis pulpar a la periodontitis periapical. Esta periodontitis apical puede ser considerada aguda o crónica. Y posteriormente terminamos en el absceso periapical, que puede ser agudo o crónico también. Aquí vamos a tener una periodontitis apical crónica. ¿De qué se trata la periodontitis apical crónica? Que tenemos bastante tiempo con esta sintomatología. No va a representar un dolor específico, ni tampoco va a dar una sensación de elongación. Generalmente la periodontitis apical crónica, como les decía yo la anterior vez, quiere decir que ha habido obviamente la muerte pulpar y que la necrosis está ocasionando que todo el ligamento se inflame. Entonces tengo periodontitis. Se conoce periapical porque también rodea desde la base del ápice y es crónica porque no se va a tener puntos agudos de dolor y que más que todo representa en la periodontitis apical crónica la posibilidad de tener un signo extra por su cronicidad, que en este caso pueden ser los abscesos. Generalmente yo voy a tener a nivel radiográfico más signos. Esto es una periodontitis apical crónica, tengo pérdida ósea, ensanchamiento de ligamento. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Por ejemplo, tengo un tratamiento pulpar, una pulpotomía, no hay un buen sello, no está bien compactada la pasta, tengo zonas libres, por lo tanto yo puedo considerar que aquí la pulpa ha muerto. ¿Qué es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva? No, en el siguiente tema, hoy mismo, el tratamiento, los tratamientos pulpares. Cuando yo hago un tratamiento de pulpotomía, tiene que haber un adecuado sello o una adecuada compactación del material dentro de lo que es la cámara pulpar. Si he trabajado bien en el nivel de pulpotomía, los conductos radiculares son los que se van a quedar con un grado de vitalidad y el objetivo de la pulpotomía es precisamente ese, mantener la vitalidad de los conductos radiculares. En este caso no se ha producido. Puede ser porque no ha habido un adecuado diagnóstico o no ha habido una adecuada compactación del elemento a nivel de la corona de la cámara pulpar. Entonces vamos a tener necrosis pulpar. Esta necrosis pulpar nos está dando un ensanchamiento del ligamento, pérdida ósea y un proceso a nivel de furca. También la periodontitis periapical crónica nos puede producir estos elementos, como vemos acá, que son abscesos, que son el resultado precisamente del proceso necrótico. Aquí vamos a ver nosotros, no se ve muy bien, es una radiografía que nosotros tenemos donde se ha realizado un tratamiento de endodoncia, pero igual vemos los resultados tal vez de un inadecuado tratamiento o incompleto. La previamente iniciada no debería estar iniciada por mucho tiempo, si la vemos de mucho tiempo que la han iniciado, obviamente, mientras más exposición hay, más complicación puede llegar a tener. La periodontitis apical aguda, esta iba primero, es la que duele, no se puede comer, no se puede masticar, la percusión es un punto gatillante de dolor y hay una reacción a la vitalidad variable. Pareciera que está viva porque duele, pero no es así. En la periodontitis apical aguda o periapical aguda, lo que duele, en este caso lo que desencadena el dolor es toda la presión a nivel del ligamento periodontal que ocasiona incluso la sensación de elongación de la pieza dentaria, un grado de movilidad, porque toda esta zona está inflamada, toda la zona del ligamento periodontal está inflamada, por lo tanto hay dolor. El dolor generalmente dicen es signo de vida, pero en este caso el que se está quejando es el periodonto, es el ligamento.
porque esta pieza ya ha tenido una muerte pulpar y por lo tanto la pulpa ya no está viva. Lo que está vivo es todo el tejido circundante y es lo que tiene esta reacción de vitalidad variable, porque pareciera que sí es variable. Ahora sí, mire, estaba al revés, la periodontitis apical crónica, nosotros vamos a tener que, debido al tiempo que va pasando, como se hace crónico, no se atiende a tiempo, no se trata, no se interviene, tiende a desarrollar estos procesos periapicales con la famosa formación de granulomas en la zona periapical. Esta zona está, obviamente aquí ha pasado la necrosis, después de la necrosis vino el proceso preapical, la periodontitis apical crónica, y aquí nosotros podemos encontrar una variante que es la formación de granulomas. Estos granulomas, miren ustedes, se considera un tejido duro o fibroso que se va a conformar adosada a la pieza dentaria en el lugar del ápice y que tienen esa imagen radiográfica cuando nosotros vamos a ver un grado muy complejo del manejo de la infección. Este caso de llegar a granuloma es descuido, es demasiado complejo y grave, especialmente en niños. No tan frecuente, pero se puede dar. Y por último vamos a tener los abscesos. Los abscesos generalmente se dividen en dos, los agudos y los crónicos. Los agudos pueden ser, y esto vamos a ver en el tema de infecciones, los agudos pueden ser subperiósticos, que se encuentran solamente a este nivel, o pueden llegar a ser flemones, donde inflaman toda la zona geniana, o labial, dependiendo la zona en la que se encuentre la pieza comprometida. Estos abscesos, cuando nosotros tenemos el absceso periapical agudo, generalmente es aquel que todavía no ha presentado ninguna vía de drenaje e inflama toda la zona circundante con molestias. Y no duele tanto, ya no se queja de dolor. Se le hincha a veces la cara de repente y dicen, ay, no, es su diente, pero ni siquiera a veces les duele ya. Y el absceso periapical crónico va a ser aquel que consigue una zona de drenaje. El absceso puede ser drenado por apretamiento. Muchos papás lavan el absceso, limpian el absceso, lo perforan, de alguna manera estimulan a que éste tenga un desarrollo posterior de continuas infecciones, es decir, drena y luego otra vez se vuelve a cargar la infección, otra vez drena, se pasa. Y en esta situación de un drenaje intermitente es que no se compromete generalmente el estado general del paciente. En cambio, cuando el drenaje es único o está la zona inflamada y tarda mucho en drenar, a veces hay que drenar intrabucalmente, otro tipo de cirugías, nosotros vamos a recordar cuál es la naturaleza de los abscesos. Hasta aquí el tema sí, de todo lo que es el tema de patología. No sé si tienen alguna pregunta. Hola. A ver, Rodrigo, ¿me podrías decir qué es un absceso periapical crónico? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Dime. Un absceso es una respuesta inflamatoria, es la respuesta inflamatoria de una periodontitis, de una pulpitis, perdón. No, ya no, porque la pulpitis, el absceso es una respuesta que ya se da después de que ha muerto la pulpa. Es porque es precisamente todos los elementos de la muerte pulpar ocasionan una infección en esa zona. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre agudo y crónico entonces, Magalí? ¿No está Magalí? Magalí, ¿no estás? Creo que se ha retirado de la sala Magalí, si no la voy a retirar. ¿Ahora sí? Sí, no sé, ¿me escucha? ¿Recién? ¿Pero me escucha, doctora? Sí, sí. Ya.
El absceso apical agudo, en el absceso apical agudo se produce una supuración. En el crónico va a tener, es asintomático. La diferencia entre el absceso apical agudo y el crónico, Magalí, ¿en qué se diferencia? ¿No? Valeria, ¿en qué se diferencia el absceso apical agudo del crónico? Valeria, ¿no estás? Doctora, ¿me escucha? Sí, sí. El absceso apical agudo es dolor y es pulsátil, y el absceso apical crónico es sensible a la percusión. No. No es esa la diferencia. A ver, seguimos. José o Henry. ¿Quién está? A Henry me ha respondido ya. ¿José? ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Bueno, el Buenas absceso tardes. periapical agudo es la infección que va a ir hacia lo que es los tejidos circundantes, por lo que es, ¿cómo se dice? La acumulación de pus, justamente, y empieza en la raíz, doctora. Entonces el crónico ya va a afectar lo que es a la pulpa dental más, doctora. No, se están confundiendo. Por eso no les he puesto letras, les he explicado solamente para ver si me han escuchado. A ver, Henry, están por ahí, pero falta. Dime. Bien, Henry, estamos bien. La última parte es la que, no. ¿Cuál es la diferencia? Sí, bien, la ha dicho Henry. El agudo significa que la colección de pus está como reciente, por lo tanto nosotros vamos a ver la inflamación, es como vamos a ver la bolsita de pus, no ha drenado y eso ocasiona dolor. Hay mucho dolor a la percusión, hay mucho dolor al contacto, a la palpación y por lo tanto vamos a tener un absceso agudo, es el que duele. Eso quiere decir, pero que obviamente la pulpa ya ha muerto. Cuando infecta es porque murió. Nosotros vamos a tener ante una queja, un paciente que venga con dolor, que inspeccionar, vemos la bolsita de pus que puede ser a nivel superióstico o que puede ser a nivel de toda la región. Ese es el absceso agudo. El crónico es el que ya ha drenado, el que ya tiene exudado. Entonces es aquel que como ya tiene drenaje, ya no tiene una sintomatología dolorosa, es decir, no hay síntoma fuerte. Sí hay signo, que el signo es el punto de drenaje, que es como una bolsita desinflada del absceso, que se vuelve a llenar y vuelve a drenar y drena y drena y drena y se hace de manera incluso constante. Muy frecuente en niños es el absceso crónico, porque generalmente se dan abscesos que involucran más solamente a nivel de la encía, a nivel superióstico, de manera que rápidamente drenan, incluso los revientan, se aprietan y se revientan, o los padres a veces los revientan, y son de fácil acceso, no como el del permanente. Y por lo mismo tienen una ubicación más cercana al margen gingival,
y empiezan a drenar y constantemente se llenan, drenan, se llenan, drenan y llegan a ser crónicos. Es muy frecuente el absceso crónico, ¿ya? No está en ninguna viva la pulpa, en los 2 ya murió, porque el absceso es consecuencia de la muerte pulpar. En este punto nosotros vamos a tener 2 situaciones. Si un paciente viene y se queja de dolor, yo voy a buscar también signos y síntomas. Viene un paciente, digamos, y se queja de dolor y dice, sí, está con dolor de muela desde anoche, ¿qué podrá hacer? Si yo, sin verle, no debería meterme, como en otras palabras, no debería decir, ya, que se tome tal cosa y con eso va a estar bien. Hay mucha mala información y que la manejan muy bien ya las familias, las farmacias, donde cuando hay dolor de muela ya le dan así, usted vaya a la farmacia y dígale, está con dolor de muela, ¿qué le doy? Y los de la farmacia le van a decir, dele un analgésico potente y de paso le dan antibiótico. Les dan las 2 cosas. Generalmente así lo están manejando. ¿Por qué? Porque el dolor de muelas fuerte involucra la inflamación, en caso que sea una pulpitis irreversible sintomática en su pico, o es un dolor de muelas por un absceso agudo, entonces involucra infección y ya lo tratan con medicamento. Eso obviamente no está bien, porque el dolor de muelas fuerte puede ser cualquiera de las 2 situaciones. La pulpa o está bien inflamada, está en su pico de inflamación, o está muerta pero está empezando el absceso. Son esas 2 posibilidades. Ahora, también existe el dolor en la periodontitis apical aguda, no se olviden. Todo lo agudo es dolor, así, dolor de muela, no ha dormido, todo eso. La periodontitis apical aguda, ¿por qué duele, Eunice? ¿Por qué duele? No hay infección. Mm, porque la pus se siente, doctora. No, Eso es lo que usted dijo. no estamos con infección todavía. No se olviden, después de la periodontitis recién vienen los abscesos. Es un proceso. Obviamente, parte de la sintomatología, un absceso periapical agudo duele, pero la periodontitis apical aguda no tiene absceso. O sea, tú haces tu examen y no hay absceso, pero duele. A la percusión es positivo, está intocable, está con una sensación de irradiada, generalmente duele toda la zona. ¿Por qué será? ¿Qué está provocando que esa periodontitis apical aguda duela? Porque para que sea ahí ya la pulpa ha muerto también. ¿Qué será? Nada. Dime. Sí, claro. ¿Y a qué se debe esa inflamación? ¿Por qué se inflama? Claro, puede haber un trauma de oclusión que ocasiona una inflamación del ligamento como respuesta, eso sí, es cierto. Pero haciendo el proceso de la patología pulpar, nosotros vamos a encontrar que después de que se inflama, cuando pasa la irreversible, no se trata, la pulpa muere. La pulpa muerta no se va a quedar muerta para siempre sin dar síntomas, no, generalmente va a generar posteriormente una periodontitis apical, producto de que dentro de la cámara y conducto, que es una zona compacta y cerrada, es un espacio cerrado, nosotros vamos a tener que se generan los gases de la muerte, que son los gases de la necrosis. Esos gases de la necrosis crean tensiones y fuerzas internas, como que apretan, ¿ya? Y como no tienen hacia dónde hacer eso, no tienen vía de salida por corona, empiezan a hacerlo hacia el foramen apical y el periodonto. Entonces, cuando la pieza terminó de morir, como esa imagen que les he mostrado en esquema, entonces empieza a avisar por el periodonto que están pasando todos los elementos de la muerte. Y ahí vamos a tener los gases de la necrosis, los que buscan por algún lugar salir, expandir,
y van a encontrar justamente la zona del periápice y ahí es donde provocan la periodontitis apical aguda. Entonces puede ser que le duele, sí, pero no está vivo. Ya no, ustedes van a encontrar que no está viva la pulpa, tampoco está abscedada y ahí digo, pero entonces, ¿por qué le duele? No, voy a tomar en cuenta ese tercer punto, la periodontitis apical aguda, es que no está relacionada al absceso todavía, es porque la pulpa murió. Yo abro mi cavidad, abro el conducto y tengo dos posibilidades, que me sangre o que no me sangre. Cuando no me sangra es producto de este proceso, precisamente, que ha habido muerte y pero si está muerto, ¿por qué le ha dolido? Se preguntan muchas veces. Si estaba muerto no debería doler, sí va a doler, porque no duele ya no duele la pulpa, duele el periodonto, que está presionado por todos estos elementos gaseosos de la necrosis. Puede ser también que en un estado de pico de dolor, porque la pulpitis irreversible con la periodontitis apical aguda son situaciones que se les pueden presentar y que le duele y no saben al final qué es. Yo siempre, y no se van a olvidar esto, voy a anestesiar para poder hacer el control. No puedo ir a abrir y decir, debe estar muerto, y abro y resulta que había estado viva. No, siempre voy a anestesiar. No me voy a olvidar que lo que el paciente tiene en ese momento es un dolor terrible. Yo necesito anestesiar para poder controlar. Puede ser también, y este es no sé cómo se llama en este elemento, como un tip, ¿no? Los tips. Vamos a encontrar nosotros también que existen en la periodontitis apical algunos puntos en los que se reagudiza las situaciones. Puede ser que estaba yendo a la cronicidad y vuelve a agudizarse. Toda enfermedad tiene procesos de reagudización, menos la muerte, ¿no? Pero la inflamación del periodonto tiene un momento crónico, luego se reagudiza, que puede ser generado, como decía Henry, ha mascado algo y ha generado el dolor, ¿no? Esos son los puntos de reagudización. En estos puntos de reagudización yo voy a tener en cuenta cuál es la sintomatología que me puede dar. Y un tip muy importante para estos es también cómo responde el paciente a la anestesia. Una buena técnica de anestesia debería poder controlar el dolor siempre y cuando esté bien trabajada para poder hacer el abordaje, ¿ya? Entre todas estas situaciones, ahora que ustedes han visto, ¿cuál sería el primer paso para trabajar en caso de una odontalgia o en caso de un tratamiento más allá de la pulpa reversible? Pulpitis irreversible, necrosis, absceso. ¿Cuál es el tratamiento que voy a trabajar? ¿Qué es lo que tengo que hacer como odontólogo? No como clínico que solamente le voy a dar medicinas, no. Como odontólogo, ¿qué es lo que deberé hacer yo ahí? Eric. Doctora. ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es la conducta a seguir? No sabría, doctora. A ver, ¿quién me dice? Rodrigo. Nadia. ¿Qué tengo que hacer? Como odontólogo, Doctora, ¿qué tengo que hacer? Dime. un tratamiento de conducto. Sí, exacto. Tengo que extirpar lo que queda de pulpa, esté vivo o esté muerto. Para tratar la pulpitis irreversible tengo que hacer una endodoncia. Para tratar las periodontitis tengo que hacer una endodoncia. Para tratar los abscesos tengo que hacer una endodoncia. Eso es lo que decía Cohen. ¿Está la pulpa sana o está enferma? Si está enferma hay que sacarla. Y si ya murió, igual, hay que sacarla. Si tiene un proceso de absceso, tengo que sacar la pulpa que queda, porque siempre hay remanente, y tratar todo el trayecto más del drenaje. Entonces, siempre se van a acordar de si la pulpa ya dio signos de que le ha dolido, ya necesito una endodoncia. No dice Cohen, ¿se queda o se va? Sí, cada terapia es diferente de acuerdo al diagnóstico. Obviamente, yo no quiero errar, no voy a tratar a todos igual. De igual manera, no significa absceso exodoncia, no.
se trabaja, se trata. Siempre nosotros vamos a tratar de mantenerlos en la boca. Muchas personas dicen, no, le duele mucho, sáquele de una vez. No, ha ocasionado dolor. Antes se pensaba pieza que duele, pieza que se debe ir. Ven, ahora la situación es pieza que duele, pieza que la pulpa se debe ir, pero la pieza dentaria se puede quedar. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. La parte de patología pulpar les va a perseguir toda la vida, porque este es un tema en el que no solo es de odontopediatría, sino es en general, porque es precisamente nuestro campo de acción. El tratamiento de las piezas dentarias, no solamente caries, no solamente estética, no solamente la ortodoncia, sino siempre el componente vivo del diente, que es la pulpa. Doctora, perdón. Dime. Tenía una duda. En un absceso periapical agudo, ya que el dolor es intenso, ¿se debe hacer primero el drenaje del absceso o es antes o después del tratamiento de conducto, como indica? Dependiendo por dónde lo drenas el absceso. Lo que se sugiere en un absceso dental alveolar agudo es hacer un abordaje inmediato. ¿De qué se trata? Tú tienes que, ya sabes que al absceso lo ha provocado la muerte pulpar. Para trabajar esa muerte pulpar, entonces yo tengo que eliminar la pulpa muerta y tengo que entrar por la corona. Tengo que entrar por la cámara pulpar. Entonces tengo que eliminar todo el componente que esté dentro del diente, cámara, conductos en lo posible. ¿Qué es lo que pasa? Si es agudo, generalmente yo cuando hago el acceso, la comunicación sale así como se destapa, como se dice, sale con mucha fuerza el contenido, puede salir incluso el contenido de necrótico. ¿Qué es lo que se recomienda? Yo puedo trabajar así desde ese punto, hacer el drenaje por conducto siempre. Hago el drenaje por conducto y eso me va a dar una vía para que la zona necrótica ya se despeje primero y el drenaje pueda ser por diente, que siempre es lo recomendable. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer para colaborarme en ese punto? Vamos a trabajar desde el punto de vista de control de la infección. El control de la infección nosotros la vamos a tener considerando que todo absceso se forma con el objetivo de encapsular la infección. Eso es lo que hace un absceso, ¿no? Al formar el absceso quiere decir que está encapsulando la infección, por eso no va más allá. Entonces, considerando esa situación, se hace un control de la infección. El control de la infección puede ser local, como puede ser sistémico. El control sistémico de la infección es darle antibiótico. Y el control local de la infección es trabajar directamente en el diente para precisamente también con un antibiótico local manejar la infección. ¿Qué es lo que se tiende a hacer ahora? A veces no solamente son con antibióticos, sino con neutralizantes como el hidróxido de calcio, la lechada de cal, que ustedes han debido escuchar mucho, que se manejan a nivel del conducto. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros, no solo en adultos, sino también en niños? Es cuando se hace el drenaje por diente, posteriormente se masajea el absceso de manera que este drene por el diente, es como que lo aprietas, así hablando de manera muy común. Se masajea el absceso y este absceso debería empezar a desinflarse y empezar a drenar por el diente. Yo voy a lavar, voy a irrigar, voy a dejar mucho en cámara motas de algodón que se empapan obviamente del contenido que puede ser purulento, sanguinolento y estoy drenando el absceso por diente. Ese es un buen signo, que me drene mi absceso por diente. La otra opción que en algunos casos se da, pero ya más en los crónicos, es que ya está drenando mi absceso por encía. Y en ese punto yo necesitaré hacer una adecuada irrigación. No se olviden, el control de la infección no significa solo darle antibiótico y con eso ya listo. No, no es una infección como las respiratorias, las gástricas. No, en este caso la infección no es una contaminación bacteriana y ya, no. Hay muerte, no se van a olvidar, en el diente hay muerte y si hay muerte hay que limpiar. Este punto, por eso mismo, hace muchos años se manejaba también el término de necrosis gangrena, porque la gangrena es muerte, pero ya es con una situación mucho más grave, donde nosotros tenemos la exposición de la muerte en la gangrena. Cohen lo ha eliminado y considera que solo necrosis es el nombre adecuado, lo cual está bien, es más lógico.
No se van a olvidar. Hay gente que piensa que ya con antibiótico me curo una infección estomacal, entonces ¿por qué con antibiótico nomás no se puede curar un diente? No, porque el diente que se infectó es porque ha muerto la pulpa. Y esa pulpa siempre hay que retirarla, siempre. Entonces necesita un tratamiento endodóntico. Yo cuando tengo esto, tengo que retirar de la pulpa dentaria retirar de la corona del diente todo resto pulpar. Por lo tanto, se hace un tratamiento de endodoncia. El tratamiento de endodoncia incluye el trabajo biomecánico, la irrigación y la obturación de conductos. Entonces, yo voy a trabajar mucho con mis irrigantes para poder eliminar también la infección. Es lo que hago. Y por último, mi pasta de obturación contiene también elementos que neutralizan de alguna manera esta situación. Nosotros en odontopediatría tenemos un reto más, que es el hecho de que por el comportamiento, la colaboración, el grado de colaboración o desarrollo que tiene mi paciente, no soporta hacer mucho, por ejemplo, mucho trabajo biomecánico, muchas sesiones. Peor ahora en época de pandemia, que todo ha revolucionado en el hecho de que mientras menos sesiones mejor. Entonces, se tienen diferentes terapéuticas endodónticas que ustedes las han debido ver el año pasado y seguramente este año también las van a ver, pero considerando la odontopediatría, nosotros vamos a ver ahora en los tratamientos pulpares las técnicas que involucran el manejo de la infección directa, que están bien apoyadas, están muy conocidas, podríamos decir, en este momento para poder trabajarlos. No son terapéuticas nuevas que hayan aparecido con el COVID, no. Son terapias que siempre se tenían presentes, pero que no se manejaban mucho porque están enfocadas en lugares donde hay un alto índice de caries y las piezas llegan a las infecciones. Y eso lo vamos a ver, porque lastimosamente nuestro medio continúa en esto. No tanto tal vez como antes, pero sí, vamos a llegar a ver. Si ustedes buscan literatura, por ejemplo, europea, muy poco, casi nada les van a hablar de infecciones dentales porque no tienen tanto caso. Si ustedes buscan literatura a nivel de lo que es América, sí van a encontrar, ¿no? Especialmente Latinoamérica. Parte esto de todo el proceso del estado de salud de nuestros países, pero van a encontrar los mejores protocolos del manejo de infecciones, a veces los tienen los mexicanos, los peruanos, nosotros también. Ustedes tienen muy buenos docentes en cirugía que manejan precisamente este control de infecciones porque llegan la infección dental a estados severos. Entonces, nosotros también tenemos desarrollados, por ejemplo, ahora les voy a explicar tratamientos pulpares de la infección de unos autores argentinos que han dado lugar a varias variantes que las van a aprender ustedes en el momento de la teórica. Ya, pero no me voy a ir a otro lado. Está bien, creo que respondí a la pregunta. Es un tema muy lindo, muy apasionante y es el día a día de nuestras clínicas. No sé si tienen otra pregunta, voy a empezar con esta otra parte del tema, que ya son partes de tratamientos, más que todo enfocando los tratamientos que nosotros vamos a realizar en nuestra clínica. ¿Está bien? Hola. Sí, doctora. Ok, vamos a ver tratamientos pulpares. Nosotros enfocamos desde dos puntos de vista, el tratamiento de la pulpotomía y el tratamiento de la pulpectomía. No voy a ir al recubrimiento pulpar indirecto, porque es lo que hemos visto con los protectores pulpares del día de materiales, con el uso de ionómeros, ¿ya? Que nosotros los trabajamos sobre pulpa sana, obviamente. En el punto de la pulpectomía, nosotros vamos a trabajar ahora dos conceptos. Pero, como alerta, quiero ponerles esto. Perdón. El recubrimiento pulpar directo, que ustedes lo van a tener, deben tener precisamente directo, perdón, no es directo, como una relación que la han debido escuchar de la operatoria, ¿no es cierto? Se reconoce dentro de toda la endodoncia el recubrimiento pulpar indirecto, el directo, y recién ingresamos a eliminar pulpa. En odontología pediátrica, en odontopediatría, no se recomienda el recubrimiento pulpar directo, está contraindicado, ¿ya? Por varias razones, como las que ven ustedes ahí, que se deben a que la pulpa de los dientes temporales tiene un contenido celular diferente que es muy alto en células reactivas.
Por lo tanto, en lugar de reaccionar para poder crear un puente dentinario, reaccionan como clastos y empieza la degeneración, empiezan como a comer todo, ¿no? Ustedes saben que los clastos, los odontoclastos, son los que reabsorben. Entonces, ¿qué se van a dar? Se van a dar reabsorciones internas, se puede dar en este caso otra posibilidad de una inflamación pulpar peor, porque la pulpa no reacciona positivamente y se inflama como una agresión más directa, que termina en una necrosis, puede terminar en un compromiso intrarradicular. Entonces, el recubrimiento pulpar directo no se realiza en dentición temporal, ¿ya? No se van a olvidar, eso es algo importante de trabajar. Ahora vamos a ver qué es la pulpotomía. La pulpotomía es la eliminación parcial de la pulpa del diente, solamente eliminando la pulpa de la corona. ¿Qué es lo que quiere la pulpotomía? Mantener la pieza dentaria en boca, por lo tanto va a preservar el espacio, la función y remover esta infección que es la infección por caries, todavía no de pulpa, y la inflamación inicial de la pulpa dentaria. Entonces, nosotros vamos a poder definirla, esta eliminación de la pulpa coronal por completo, que es una zona que esté inflamada o está en proceso de degeneración. Esta indicación no va a estar relacionada, no se olviden, dentro de las pulpitis. No la vamos a hacer en la pulpitis irreversible, porque la irreversible quiere decir que eliminen pulpa completa. No, vamos a trabajar en la pulpitis reversible, ¿ya? En esa pulpitis que nos dice que duele, pero se elimina mientras dura el estímulo, pero la caries está profunda y me voy a comunicar al limpiar más o menos, ¿ya? En esa caries que yo estaba limpiando y puede ser que la encuentre en un R4 donde no estoy todavía comunicada con pulpa, ¿ya? Condición inicial, no debe estar la caries comunicada con pulpa. Después de eliminar eso, yo voy a aplicar un medicamento adecuado para protección pulpar. ¿Qué es lo que voy a proteger? En este punto voy a proteger la entrada a los conductos radiculares, que son los muñones, para poder curar esta zona, de alguna manera ayudar a la cicatrización, mantener una barrera que mantenga la vitalidad de estos conductos. ¿Por qué es importante? Porque estos conductos necesariamente van a seguir el proceso de la reabsorción y posterior recambio dentario. Yo puedo utilizar un medicamento que me cure esta parte, que me cicatrice, me cree una barrera, o un agente que fije esta pulpa, ¿no? Que no la mate, en otras palabras. Y vamos a ir desarrollando entonces este tema. Perdón. Indicaciones. Las indicaciones están basadas siempre en el diagnóstico pulpar de inicio. Tenemos la pulpitis reversible. No debe haber inflamación radicular en pulpa, por lo tanto, no voy a tener un dolor espontáneo. Tengo que tener dentro de las posibilidades de dolor, un dolor que sea provocado y no persistente, asociado con una cavidad cariosa o una exposición dentinaria. El diente debe ser restaurable y debe tener por lo menos 2/3 de la longitud radicular. Si yo tengo menos de los 2/3, endodónticamente no puedo hacer nada, porque yo necesito tener raíz para poder hacer endodoncia. A pesar de que no voy a limar, no voy a introducir limas, igual necesito tener esto como un freno. No debe haber reabsorción, ni absceso, ni ningún tipo de complicación mayor. Y lo más importante en la indicación es al momento de trabajar. Una pulpitis irreversible quiere decir que la inflamación está iniciando, no está consolidada. Por lo tanto, yo no voy a tener todos los signos de la inflamación en el momento de trabajar, ¿ya? ¿Cuáles son los signos de la inflamación, José? Son 5. Doctora, Los signos de la inflamación, ¿cuáles son? son lo que es rubor, dolor, Ya. ¿Qué más? Sabowski. rubor, dolor, color. No. No recuerdo bien, doctorita. Ya, a ver, tenemos 2. ¿Quién le ayuda? ¿Nadia? Doctora, como lo dijo, es rubor, calor, dolor y tumor. Ya, muy bien. Y falta un hito.
El último es la impotencia funcional. ¿Ya? Está bien. Dentro de todos estos, ¿cuáles podría reaccionar la pulpa? Para tener el rubor, el calor, necesariamente hay vasodilatación, ¿no es cierto? Se vuelve roja, por eso es rubor. Es una zona caliente porque hay mucha circulación, hay una vasodilatación. Entonces, si yo tengo esto en la pulpa, va a ser una pulpa que esté sangrante constantemente porque hay mucha vasodilatación y eso es producto de la inflamación. Cualquier zona inflamada que sangra efusivamente, sangra y no controla. No podemos ver ahí, por ejemplo, los tiempos de coagulación porque no es una zona normal, es una zona inflamada. Una zona inflamada tiene siempre mucha irrigación dentro del proceso propio de la inflamación. Entonces, la pulpa no va a tener tumor porque no tiene la posibilidad de crecer. La pulpa va a tener rubor, calor, sí va a presentar dolor y la impotencia funcional es en el hecho de que no va a ser reactiva, ¿no? Las funciones de la pulpa, ¿cuáles son, Magalí? Magalí está. Sí, doctora, pero no le pude escuchar bien. ¿Cuáles son las funciones de la pulpa? Proporcionar vitalidad al diente. ¿Ya? ¿Qué más? Eunice. Am, Va a transmitir los nutrientes a los odontoblastos por medio de los odontoblastos a los túbulos dentinarios de la dentina. Ya, pero ¿qué se llama esa formación? ¿Qué se llama esa función? No se van a olvidar, dentro de las funciones de la pulpa tenemos la función protectora, la función formadora. Dentro de la función formadora, nosotros lo que vamos a ver es precisamente que esos odontoblastos vayan a formar la dentina, mineralice adecuadamente y que posteriormente puedan formar la dentina de defensa, la esclerosis o la reparadora. Entonces, en esa función formadora es que por la inflamación pulpar, la pulpa estaría en impotencia funcional, no puede formar nada. ¿Qué quiere decir? No puede defenderse, ya no puede esclerosar, ya no puede hacer puentes dentinarios, ¿me entienden? Entonces, tomando en cuenta ese concepto de la inflamación, nosotros vamos a ver que sí a la pulpa le encuentra todo, rubor, calor, dolor, impotencia funcional. El tumor es el único signo que estaría un poco bajo en este punto. ¿Ya? Vamos a tener entonces en cuenta este punto al momento de hacer un tratamiento pulpar. Por ejemplo, si yo tengo mi pulpa completamente inflamada, al momento de hacer la apertura de la cámara para acceder a la pulpa, ¿cómo voy a encontrar el sangrado si mi pulpa está inflamada? Yo voy a encontrar un sangrado profuso, continuo, que no va a detenerse y que es muy oscuro. El sangrado de la inflamación generalmente tiene componentes que van a dar un lugar a que no es la circulación normal y por lo tanto, de alguna manera yo voy a ver un sangrado oscuro propio de la inflamación pulpar, ¿ya? Que no se detiene. No se detiene, es muy profuso. No respeta los tiempos de coagulación. ¿Cuáles son los tiempos de coagulación, Henry? ¿Cuánto es el tiempo de coagulación? Sí. A ver, José o Valeria. Yuhu. Doctora, sí, o sea, es cuando el tiempo que
tarda en lo que se va a formar el coágulo. Sí. Si no estoy mal, creo que tiene que ser de 30 a 40 segundos lo que es el tiempo de coagulación, doctora. No. Ese es... Doctora, ¿es 10 segundos? No. Tenemos varios tiempos, tenemos el tiempo de trombina, el de protrombina, ¿no es cierto? Son varios valores que fisiológicamente nosotros vamos a ver a nivel del ser humano. Dentro de estos, lo importante es conocerlos porque nosotros intervenimos. No se olviden que vamos a tener como título nosotros de cirujano dentista. ¿Por qué cirujanos? Porque hacemos, se podría decir, cortes, y estos cortes, estas intervenciones crean heridas. Entonces necesitamos nosotros conocer qué tanto está bien o está mal de estos tiempos de coagulación. Ahora, para conocer todos los valores de la coagulación, yo voy a ver el tiempo de trombina, de protrombina, la normalidad, cuál es el inicial, cuál es el otro. Todo esto considerando que es una serie de valores que a mí necesariamente me van a dar un tiempo específico para respetar de si está sangrando mucho o no, en otras palabras. ¿No es cierto? Entonces, tomando en cuenta ese punto, lo que yo quiero es que entrando ya a este tema, porque estamos empezando a trabajar ya la parte clínica, ustedes recuerden, les estoy no sé, mi intención es que ustedes vayan recordando las otras mm, em, las otras materias, podríamos decir, donde lo que les han dado ha sido bastante información sobre el trabajo del cuerpo humano, ¿no? Hemos visto ahorita un poco de inflamación, vamos a ver los tiempos de coagulación. Nosotros no tenemos un tiempo de coagulación único, es decir, no puedo decirle, es un solo valor, no. Son varios tiempos, son varios valores donde podemos tener en cuenta que hay un tiempo inicial, hay un tiempo parcial y hay un tiempo más completo. Cuando nosotros buscamos estos de el tiempo de coagulación, tenemos el tiempo de protrombina, el tiempo de trombina, el tiempo de fibrinógeno, todos estos tiempos que nosotros podemos considerar. Ahora, una cosa es el tiempo de coagulación inicial, obviamente, que tienen todas las personas, y otra cosa es el tiempo de, ¿cómo les digo? Es el tiempo aceptable que nosotros tenemos en relación a los valores de que puede llegar a terminar de parar el sangrado. Ahí está, ahí se me dio la palabra. Es el tiempo de sangrado. ¿Cuál es el tiempo de sangrado? Que se conoce como el tiempo de coagulación también se conoce, ¿no? El tiempo en el que tiene que dejar de sangrar para que empiece a formarse el coágulo. Hay un tiempo inicial que es en segundos, como ustedes mismos han dicho, pero tenemos luego el tiempo de coagulación de Lee White, que es el que nosotros trabajamos también, que se dice que puede llegar a tener de 5 a 10 minutos, ¿ya? Con un promedio de 6 a 7, que es el tiempo que nosotros vamos a esperar. No debería sangrar más de ese tiempo, 5 a 6 minutos, un niño, ¿no? Empieza a sangrar hasta que sangra, si no hay una inflamación, eso, la herida sangra un poco más y luego se cierra sola, ¿no? Herida en cualquier lugar del cuerpo. En piel va a tener otro tipo de desarrollo, en mucosa igual, pero no debería sangrar y sangrar y sangrar y sangrar. ¿Me entienden? Ese es el tiempo que yo necesito. Se conoce como tiempo de sangrado, en algunos casos tiempo de coagulación, también es el tiempo de coagulación, donde yo tengo ese número. Han debido llevar el año pasado en cirugía, estas son, o en fisiología, han llevado pruebas, ¿no es cierto? Las pruebas fisiológicas, y nosotros vamos a tener ahí como tiempo de coagulación,
que es muy similar al tiempo de sangrado, tal vez ese es el término que ustedes tal vez manejan, pero lo vamos a tener en ese punto. El tiempo de protrombina, que es el que inicia el proceso de coagulación, ese sí llega a ser alrededor de los 12 segundos, ¿ya? Pero el tiempo de sangrado o el tiempo de coagulación, por eso yo les digo el tiempo de coagulación, búsquenlo así como solo tiempo de coagulación, nosotros lo vamos a tener es un promedio de 7, 6, 8 más o menos minutos, dependiendo incluso va cambiando de acuerdo a la edad. Mientras más joven es el paciente, más rápido coagularía, ¿ya? Esa parte está bien, ¿la recuerdan? ¿Te han acordado? Sí, doctora. Ya, yo voy a estar más o menos así haciéndoles recuerdo porque estamos empezando a integrar todas las materias ahora en el año clínico, ¿ya? ¿Qué es lo que necesito yo? Como dice, ¿cuál es la indicación? Hemorragia en el sitio de la amputación fácil de controlar. El control de una hemorragia va en base a los tiempos. Yo conozco los tiempos de coagulación, sé que me va a tener un tiempo de sangrado por más o menos unos 5 o 6 minutos, en los cuales yo voy a controlar. ¿Cómo se controla el sangrado de la pulpa? Con secado e hidratación. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a aplicar torundas o bolitas estériles empapadas con suero, tiene que ser una sustancia que no tenga ningún tipo de reacción o elemento, puede ser agua destilada o suero fisiológico, y voy aplicando eso y a medida de que voy aplicando voy secando también y se va controlando. Debería no durar más de 6 minutos y solitos deja de sangrar. O el sangrado es un rojo vivo, claro, incluso un poco rosado, quiere decir que mi pulpa no está inflamada. En cambio, si mi sangrado cambia, y esto vamos a ver ahora en la parte de contraindicaciones, yo voy a tener un sangrado que no puedo controlar. Es lo más importante, la hemorragia pulpar, imposible de controlar. Si les van a preguntar, cualquier docente generalmente pregunta esto, ¿cuál es el signo clínico específico para indicación de pulpotomía? Y es el sangrado. Es un sangrado controlable y un sangrado no controlable. Generalmente un sangrado no controlable llega a ser una hemorragia cuando se pasa el tiempo de coagulación y sigue sangrando y no lo puedo controlar. Y es ahí donde seco, lavo, seco y estoy mucho rato y generalmente si ustedes se dan cuenta en la clínica que están tratando y sigue sangrando. Entonces ahí sí es el último signo que a mí me determina si la pulpotomía está bien indicada o no. Puede ser que no esté bien indicada y que yo en ese punto encuentre el problema y diga, no, esto estaba inflamado, se va pulpic, se va en el momento, puede ser. No es tanto mi culpa a veces, sí, a veces es muy evidente de que se han equivocado al hacer el diagnóstico, pero a veces considerando que el niño no va a dar un relato adecuado y todos los demás factores, como son las radiografías o el examen clínico, todo lo demás, no me indicaba que la pulpa estaba en ese grado de inflamación. También puede ser, muchos ocultan la situación. ¿Te ha dolido? No, nunca, no sé, jamás. Entonces yo puedo pensar que la pulpa no tiene un grado de inflamación, pero resulta que sí tiene. Por lo tanto, las contraindicaciones de la pulpotomía es todo lo que reaccione con diagnóstico de inflamación directa. Dolor espontáneo. Hemos visto hemorragia, patología apical. Tampoco los que están próximos a exfoliación, como vemos en esta radiografía. Los que tengan una reabsorción fisiológica más avanzada y obviamente una pulpa que no sangra, que es porque está muerta. Puede darse, no debería, hay que hacer un diagnóstico bien preciso, pero puede darse que yo en el momento de trabajar, los datos que obtengo de mi paciente o los datos que obtengo de los padres y todo, lleguen a ser confusos. Por ejemplo, puede ser que llegue un paciente y que me diga, no me duele, nunca pasó nada, no estoy bien, ¿no? Y radiológicamente yo vea aquí que hay un ensanchamiento de ligamento y digo, no, aquí no podemos hacer pulpotomía, tiene que ser una pulpectomía, algo más radical. Vamos a ver unos casitos clínicos y luego con eso vamos a terminar porque es un tema bastante amplio, ustedes lo van a ver en la teórica, en el ROTE obviamente está enfocado directamente a lo que vamos a hacer en la clínica. Nosotros vamos a ver aquí una pieza 5-4, de acuerdo al diagnóstico radiográfico tengo un R4, no está todavía en contacto con la pieza o con la pulpa cameral, tengo aquí un puente dentinario, la pulpitis irreversible es mi diagnóstico base y voy a ir viendo cómo se trabaja. Primer paso, control del dolor, vamos a hacer anestesias tópicas.
posteriormente la infiltrativa. Mañana van a llevar ustedes el tema de anestesia, precisamente para poder enfocar mejor toda la integralidad del tratamiento. Miren ustedes, para el diagnóstico clínico inicial, nosotros teníamos una cavidad en Montijón, zona 2, zona 1, 2, porque es ocluso proximal, profundidad 3. Entonces, posteriormente de realizar una técnica tópica y la anestesia infiltrativa directamente hacia el dentario medio o plexo, considerando la necesidad de trabajar de la manera más atraumática posible. Posteriormente voy a colocar mi aislado absoluto. Conozco que estas piezas dentarias, especialmente el primer molar temporal superior y el inferior, por la anatomía propia que tienen, que ustedes ya han visto, tiene unas dimensiones muy características que puede ser que no equilibren con un adecuado clamp, y vamos a hacer un aislado extendido, lo cual es lo más favorable para poder hacer un adecuado abordaje. Luego empieza la limpieza de caries. Mi limpieza de caries debe tener un orden establecido siempre. Siempre voy a ir por los márgenes de la cavidad. Luego voy a limpiar las paredes y recién el piso o las paredes pulpares. Considerando que antes de acceder a la pulpa, yo siempre debo tener eliminada bien mi caries, ¿ya? Ya sé con mi diagnóstico que necesito hacer comunicación, pero no entro a hacer comunicación directo porque voy a contaminar todo. Necesito limpiar bien la caries y recién voy a hacer mi comunicación. Puede ser que al estar limpiando me comunique porque es muy amplia, sí, pero siempre márgenes y paredes tengo que limpiar bien primero. ¿Cómo se realiza la limpieza de caries? Puedo utilizar la baja velocidad o alta velocidad, pues en baja uso carburo, siempre irrigando. Si no voy a tener el irrigante en aerosol, puedo tener siempre las motas de algodón con humedecidas. Luego voy a hacer mi acceso a la cámara pulpar. El acceso a la cámara pulpar yo lo trabajo con las fresas endoseta, las cuales tienen una particularidad especial de ser inactivas en la punta y que solamente tienen actividad a nivel de las paredes, lo cual me ayuda a que yo no vaya a presentar o realizar una perforación al momento de entrar a la cámara. Lo que quiero con el acceso a la cámara pulpar es obviamente realizar el destechado, eliminar totalmente el techo de la cámara pulpar para poder observar bien y limpiar las paredes. Después del acceso de la cámara pulpar, preparo la cavidad pulpar. Fíjense ustedes, eso es lo que yo quiero ver. Esta imagen es un primer molar temporal. Por anatomía dentaria yo sé que tienen 3 raíces, 3 conductos. Voy a tener mi mesio vestibular, disto vestibular y mi conducto palatino. Puede ser que encuentre conductos en media luna, uniones, fusiones, pero esto es lo que yo necesito ver. ¿Qué es la parte más característica que estoy viendo aquí? Eric, ¿qué estoy viendo aquí donde estoy dando la vuelta con mi circulito azul? Hola. Doctora, ¿en qué parte era, perdón? Acá. ¿Dónde está? ¿Qué estoy viendo? ¿Es el cuerno pulpar? ¿Dónde estoy girando? ¿Qué? Perdón. ¿Es el cuerno pulpar? No. Ya he destechado. Se supone que ya también he eliminado la cámara pulpar con las cucharillas de dentina bien filosas y voy a eliminar. Ustedes cuando ingresen a la cámara pulpar van a tener una sensación de hueco que está ocupado por un tejido blando, que es la pulpa. Entonces ustedes lo eliminan con la pulpa, perdón, me estoy yendo atrás, con las cucharillas y lo van lavando, como ven ustedes aquí, sangra, entonces por eso 5 o 7 minutos, como me está sangrando, hasta que yo consiga hacer un corte final, me va a seguir sangrando, por lo tanto tengo que secar con unas humedecidas, una humedecida, 2 secas, una humedecida, 2 secas. No voy a meter algodón seco directo sobre la sangre, eso ya saben ustedes. Siempre tengo que humedecer para poder recién secarla. Esto es lo que estoy viendo yo, es el piso de la cámara pulpar, ¿ya? El piso de la cámara pulpar va a separar las entradas de los conductos o los muñones. Yo tengo aquí mi conducto mesio vestibular, disto vestibular y el palatino. Esto es lo que yo necesito ver antes de colocar el tratamiento
punto o terminar la pulpotomía. Siempre ver el piso de la cámara pulpar. Una vez que veo este piso de la cámara pulpar, yo voy a colocar la aplicación del medicamento. En la aplicación del medicamento se tienen varias alternativas. Tenemos óxido de zinc, el sulfato férrico, el glutaraldehído, el MTA, la biodentina y el hidróxido de calcio. Todas estas alternativas nosotros las podemos utilizar, las vamos a estudiar también ahora. Vamos a hacer hincapié en una de estas, que es por ejemplo, en este caso se ha colocado una medicación inicial. Perdonen un momentito. En este caso nosotros vamos a tener, por ejemplo, la aplicación de un medicamento. Posteriormente se va a colocar una base, que es el sellado final de toda la zona con una base en la cámara para hacer un control postoperatorio. En el control postoperatorio yo voy a ver que tengo mi medicamento directamente relacionado con el piso de la cámara pulpar y posteriormente toda la zona posterior que está con la base de la cámara. ¿Qué más? Un momentito, voy a arreglar la conexión. Perdone. Ahora les voy a mostrar otro casito, que es un caso que nosotros lo trabajamos. Les voy a mostrar los casos que hacen sus compañeros, que han hecho sus compañeros en la anterior gestión, bueno, las gestiones pasadas. Aquí tenemos, por ejemplo, otro caso, miren ustedes, de igual manera, es una pieza temporal inferior que tiene una comunicación, igual no tiene una comunicación total, es un R4, no tengo ningún signo periodontal y empiezo a limpiar la caries. Al limpiar la caries, miren ustedes, se han limpiado paredes, piso, márgenes, paredes y piso y he encontrado una comunicación muy chiquitita en esta zona. En este punto, lo que voy a hacer yo posteriormente es agrandar esa comunicación, ocasionando el destechado. Fíjense ustedes, aquí hay una zona un poco más translúcida, casi rosadita, lo que determina que es la entrada a la cámara pulpar. Yo ya sé por anatomía dentaria, por la endodoncia que han llevado el año pasado, cuál es la forma del destechado o el acceso a nivel de conductos. Eso vamos a también ir evaluando nosotros. Voy a hacer un control del sangrado por 5 a 7 minutos y lo que voy a ver es esta imagen. En este caso, como es un molar inferior, voy a tener una raíz mesial, una distal y una mesio vestibular, mesiolingual y una palatina. Miren ustedes, aquí está la mesio vestibular, la mesiolingual y la distal. En este punto yo voy a encontrar diferencias entre esta y esta imagen. Aquí todavía está con un poco de sangrado y aquí ha lado el sangrado. ¿Cuál es la ventaja o cuál es el paso para conseguir este punto? Es que el corte del muñón de la pulpa debe estar por debajo del piso, es decir, el piso de la cámara pulpar siempre va a tener una apariencia de monte, ¿ya? Y este piso entonces me va a dar un lugar la posibilidad de hacer un corte casi por dentro del conducto a 1 o 2 milímetros con mi cuchareta. Una vez que realizo eso, voy a colocar mi medicamento y mi base y posteriormente puedo poner mi corona y mi restauración final. ¿Qué es lo que yo necesito ver y hacer mi control? Es trabajar en este punto, viendo cómo es que se ha cubierto bien lo que es el piso de la cámara pulpar y la entrada a los conductos radiculares. Ahora, nosotros tenemos un protocolo en la clínica, en el paralelo, que es la pulpotomía con óxido de zinc. Estas se trabajan directamente con el medicamento propio del óxido de zinc, que es un material que sí se ha probado para reparar tejidos. Recordemos que uno de los objetivos de la pulpotomía es conseguir la cura o la cicatrización de los mismos, ¿ya? No se trabajaba mucho sobre la pulpa, pero se ha hecho
su conformación, ya, porque representa esto una herida en el punto, una solución de continuidad, por lo tanto lo que queremos es curar. Se ha realizado este trabajo en la clínica, en la Facultad de Odontología, para demostrar la eficacia de esta técnica estandarizada de pulpotomía utilizando el óxido de zinc y el suelo fisiológico, ¿ya? ¿Por qué se ha hecho esto? Porque se ha visto que el material de uso más continuo y conocido era el formocresol. Y este formocresol tiene muchas contraindicaciones en la actualidad. Actualmente se está contraindicando, se busca descontinuar su uso, porque a pesar de que se conocía como una situación relativamente conocida y efectiva, se ha visto que el uso del cresol, del formol, más que todo dentro de su composición, no es positivo en humanos. El mecanismo de acción se basa del óxido de zinc en que las exposiciones pulpares van a poder cicatrizar siempre que se prevenga la microfiltración y la contaminación bacteriana, y eso es algo que nosotros cuidamos con el aislado. Entonces, es posible que se dé una cicatrización del tejido radicular y que el remanente se pueda quedar sin la necesidad de fijarse o perder vitalidad. Aquí les voy a mostrar uno de los casos clínicos que tenemos. Son realizados en nuestra clínica por alumnos de cuarto año. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Un adecuado control del dolor, aislado absoluto, la limpieza de caries y el acceso a la cavidad. Estas son fotitos nuestras. Una vez que realizamos el acceso de caries, miren ustedes, se inicia el sangrado. Fíjense el color del sangrado, es un color vivo, no es un color oscuro. Posteriormente vamos a ver así, todavía no está bien controlada, no está bien limpiado nuestro trabajo, sigue estando abierto, pero ya estamos viendo nosotros la pulpa cameral. Posteriormente vamos a hacer un secado, secamos y hemos visto que secamos, limpiamos, secamos y vamos a ver esta imagen. Esta imagen es la que quiero que vean ustedes, la imagen donde vemos el piso de la cámara pulpar y las entradas a los conductos, que en este caso son vestibulares y palatinos porque es un molar temporal. Posteriormente se prepara una pasta de óxido de zinc con suero fisiológico a modo de pasta y se lo coloca en una superficie sobre este remanente en un grosor de 1 a 2 milímetros a modo de base y se lo ataca y se lo compacta bien. Lo importante es que no microfiltre nada, no haya microfiltración ni contaminación bacteriana. Posteriormente a este punto, nosotros en la pulpotomía vamos a colocar nuestro base, que en este caso era eugenato. ¿Cuál es el éxito del tratamiento pulpar de una pulpotomía? Que posteriormente no haya sintomatología compleja, no se forme absceso, no necrose ni se mueva. Radiográficamente vamos a ver nosotros aquí el pre, el post inmediato y el post a control, que es parte del trabajo de investigación que se ha hecho en la facultad. Tenemos ausencia de radioluciscencia periapical en FURCA, y lo cual se mantiene durante el progreso. No ha habido reabsorciones, no ha habido ensanchamiento, no ha habido ningún tipo de alteración en el seguimiento de esta pieza dentaria. Aquí les voy a mostrar un caso clínico de la clínica. Aquí tenemos una compañera que reportaba. Nosotros siempre reportamos con pósters todos los casos que hacían por rotes. Entonces, aquí vemos el caso clínico, es un molar temporal, un segundo molar temporal. No sé, Magali, ¿quieres preguntar algo? ¿Hola? ¿Magali? No, doctor. ¿Nada? Perdón. Bueno. Aquí, como van a ver ustedes, tenemos la radiografía previa, tenemos el aislado absoluto directamente en la pieza dentaria a trabajar. Tenemos después de la limpieza de caries, miren ustedes cómo se ve la comunicación. Después de la comunicación empieza el sangrado, nosotros vamos a ampliar la zona de la comunicación del techo de la cámara pulpar y posteriormente vamos a ver el destechado con la pieza, con la fresa endoceta punta inactiva, como les decía, y hacemos esta imagen que es la que nosotros conseguimos. Una zona que no tiene sangrado activo y vemos el piso de la cámara pulpar. Posteriormente se pone el apósito, el medicamento de óxido de zinc más suero fisiológico, logrando un adecuado sello, que es importante también al momento de poner el apósito. Miren, esta foto es muy bonita. No tengo una filtración alrededor de sangre, no me está sangrando, está
sellando adecuadamente. Posteriormente siempre se pone una capa de óxido de zinc eugenol, el eugenato, y en mi radiografía de control yo voy a ver cómo es que ha compactado adecuadamente en toda la zona de la cámara pulpar. Posteriormente, en este caso, se realizó una corona. Eso es lo que nosotros queremos de ustedes en la clínica. Voy a avanzar esta parte más, son 5 minutos sobre la técnica de endodoncia no instrumentada. En la técnica de endodoncia no instrumentada, nosotros vamos a trabajar, como les decía yo, una técnica que nos ayude a controlar la infección. Vamos a trabajar con adecuados medicamentos y todo esto, considerando especialmente la necesidad de trabajar, en este caso, en tiempos cortos, en menores sesiones y sin realizar la instrumentación de los conductos. Así se conoce esto. Es muy antigua la técnica porque estaba compuesta desde antes de que empiece el abordaje de la odontopediatría a nivel endodóntico puro. Y se trabaja con molares temporales con comprometimiento pulpar, es decir, con compromiso pulpar. Quiere decir, de la pulpitis irreversible para adelante. Pulpitis irreversible, necrosis, absceso, periodontitis y todo eso. Mis indicaciones: necrosis pulpar, absceso dental velar agudo, absceso dental velar crónico, pulpitis irreversible, generalmente sí se puede trabajar y más que todo se da en piezas que tienen pulpitis irreversible y risólisis atípica. Hemos visto ya la risólisis atípica, una raíz reabsorbe y la otra no. Esas son, ¿por qué? No puedo instrumentar porque una raíz no está completa, pero tampoco está en edad de irse, entonces yo puedo hacer esta no instrumentada. Cuando me fracasa la pulpotomía por algún problema técnico diagnóstico, pacientes de difícil manejo, muy pequeños o escaso acceso a la endodoncia convencional. Para hacer una adecuada endodoncia, yo sí tengo que tener un buen control radiográfico, tengo que tener los insumos adecuados para hacer un adecuado trabajo biomecánico, por ejemplo. ¿Cuándo está contraindicada? Cuando no se puede restaurar la pieza, cuando hay una perforación previa o cuando hay una alergia a alguno de los componentes que se utilizan en la pasta. Pocas contraindicaciones en comparación de lo que nosotros podemos tener. Porque ¿cuáles son sus componentes? Como les decía yo, hay un control de la infección local y estos componentes están basados en antibióticos. Tenemos al cloranfenicol y a la tetraciclina. Dentro de su composición o dentro de sus propiedades, ambos van a trabajar como antibióticos de amplio espectro. Por lo tanto, su capacidad de controlar una infección establecida ya al grado de absceso es muy buena, controlable. La ventaja de colocar el antibiótico localmente es que no va a afectar a todo el cuerpo humano. Se trabaja localmente como de igual manera, las cremas dérmicas antibióticas solo trabajan a nivel local, muy favorable al momento de trabajar infecciones, especialmente en pacientes que incluso han llegado al absceso. Su vehículo es el óxido de zinc eugenol. El medicamento odontológico más conocido, es el más empleado, teniendo un rango de éxito clínico muy alto por su tipo de vehículo, que es el componente del óxido de zinc, que no olvidemos que siempre va a ser el curativo. El eugenol es el vehículo. Necesitamos algo que permita su solidificación adecuada. Ventajas: no se instrumenta, disminuye costos porque se evita el costo de la instrumentación y de las pastas obturadoras más complejas. Rápidamente desaparecen los signos y los síntomas, especialmente de la infección, reduce la carga bacteriana de inmediato y no dificulta la reabsorción fisiológica. Eso se ha demostrado. ¿Nos conviene? Hartísimo, sí. Nos ayuda mucho a controlar estados agudos como el que preguntaba su compañero. Puede ser un medicamento de espera, generalmente son 2 sesiones, pero nosotros podemos controlarlo. La ventaja es que está al alcance de nuestras manos, no solamente ahora en la situación de pandemia, siempre ha estado, más ahora que están ustedes saliendo de aquí al próximo año todavía a lo que es el internado, el acceso a este medicamento es muy general. Su composición se consigue en estos 2 componentes: 500 miligramos, 2 cápsulas, una de cloranfenicol de 500 miligramos, la otra de tetraciclina de 500 miligramos, el óxido de zinc y eugenol en una dosis, ¿ya? Una gota de eugenol y una cuchara de óxido de zinc. Estos 2 últimos se adicionan durante el acto operatorio. La proporción es 1-1-1. Tiene que ser una porción de la cápsula de tetraciclina, otra de cloranfenicol y otra de óxido de zinc, que pueden ser en sus mismas cucharitas. Se mezclan bien, vienen como dentro de las cápsulas, su polvo es un poco más granulado, deben ser completamente trabajados con el eugenol.
disueltos y bien integrados. Y esa es mi pasta de obturación. ¿Cómo se trabaja? Vamos a ver aquí casos clínicos de sus compañeros. Vamos a ver la pieza dentaria. Miren ustedes aquí, este es un paciente que ya tiene 11 años, que presenta su pieza dentaria todavía con un grado de reabsorción asincrónico, ¿no? Este es la risólisis atípica, no ha reabsorbido todas las raíces, tiene ya un grado de complejidad a nivel de lo que sería la pulpa dentaria. Entonces, primer paso, control del dolor, anestesia, infiltrativa, aislado absoluto. Esta pieza dentaria tenía ya un medicamento de espera, pero no se había expuesto a la pulpa. En la figura 5 vemos la remoción de caries y la exposición de la pulpa. Se extirpa la pulpa y se irriga. ¿Cuál es la irrigación? Solamente voy a extirpar como para pulpotomía. Ahora, ¿qué me puedo encontrar ahí? Puedo encontrarme una pulpa que sangra. Puedo encontrarme muerte, porque estamos para necrosis. Puedo encontrarme una pulpa ya muerta, puedo encontrarme restos pulpares, puedo encontrarme una cavidad casi vacía. Y lo que voy a hacer es irrigar. ¿Con qué voy a irrigar? Voy a irrigar con hipoclorito de sodio. Y voy a encontrar hemostasia en caso de que haya una necrosis parcial con suero fisiológico. ¿Qué hago yo? En la primera sesión voy a medicar con un formoclesor al 19%, que es la dilución que utilizamos nosotros en la clínica, embebido en una mota de algodón, y lo voy a sellar provisionalmente con eugenato. Y lo despacho a mi paciente. Al día siguiente, después de 24 horas, retiro el apósito y voy a ver esta imagen. No hay sangrado, no hay drenaje, no tiene que haber nada de eso. Retiro el apósito, irrigo otra vez con con hipoclorito, seco con motas de algodón estéril y preparo mi pasta. Mi pasta debe estar compuesta obviamente por el óxido de zinc-genol, cloranfeniclor, tetraciclina, y voy a tener una pasta de este tono, generalmente es bien amarilla. Voy a tener el apósito de la pasta CTZ de 1 a 2 milímetros y después lo voy a sellar con eugenato. Es como la pulpotomía, la diferencia es que pongo una pasta antibiótica dentro de la pieza dentaria. Aquí tengo otra pieza. En este caso, yo voy a trabajar por difícil manejo. Mi paciente es un paciente muy chiquito, con una caries profunda, con una pulpitis irreversible que no me permite, por lo tanto, hacer un adecuado control. Tengo aquí mi pieza 8.5, miren, es un R6. Voy a eliminar la caries, voy a destechar y voy a extirpar la pulpa cameral con la medicación. Aquí se tienen pocas fotos porque a veces con el paciente se pueden tener todas, pero este es un caso real de la clínica con un paciente muy chiquito. Se han trabajado directamente sobre la pieza dentaria, se ha colocado el formocresol, se lo ha despachado, al día siguiente vuelve el paciente, se retira el apósito, se seca, se coloca la pasta de CTZ y se sella con eugenato. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver este resultado. Es como una pulpotomía, pero en este caso este medicamento nos va a controlar todo el proceso infeccioso que está más allá. Y en este caso se ha hecho una obturación final no con corona, sino se ha trabajado con ionúmeros y resina. Era la única pieza con caries profunda. ¿Se fijan? El del resto del riesgo del paciente es bajo. Y este es otro caso donde tenemos de igual manera una pieza inferior con una comunicación. Tenemos signo periodontal a nivel de la furca. Y lo que quiero que ustedes vean es cómo tenemos el absceso. Miren, este se ha trabajado en un absceso. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho todo el procedimiento igual, se ha limpiado caries, se ha hecho acceso a la cámara, se ha limpiado cámara, se deja el formocresol por un día, posteriormente vuelve, se retira el apósito del formocresol, se pone la pasta antibiótica y después de la pasta antibiótica yo voy a tener una adecuada compactación para tener esta imagen radiográfica. Éxito clínico casi inmediato, miren ustedes la posoperatoria del absceso que ya no está. No pareciera una caries tan compleja, pero sí es profunda que llegó a abscedar. Y este absceso es el que nosotros vamos a poder controlar con nuestra pasta CTZ. De este tema específico de la pasta CTZ, de la técnica de endodoncia no instrumentada, ustedes tienen la lectura para hacer su mapa mental. De este tema en específico van a tener todo el desarrollo también en la área teórica y estos son los dos tratamientos de endodoncia que estamos nosotros planteando para trabajar este año, las pulpotomías o las endodoncias no instrumentadas en dentición temporal, que es lo que vamos a trabajar en la clínica. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, con esto yo habría terminado el día de hoy la clase.
Hola. No sé si tienen alguna consulta al respecto, tema de la tarea. La tarea ya está cargada. Doctora, Doctora, sobre lo que dijo, perdón, sobre lo que Sí, dijo estaba. acerca del tratamiento no instrumentado, se refiere a justamente con la instrumentación endodóntica, el sacar la pulpa, ¿a eso se refería a usted? No, a ver, la instrumentación de la endodoncia o la instrumentación quiere decir el uso de limas, ¿no? Ustedes han debido ver el tratamiento de endodoncia convencional, es el uso de limas para trabajar los conductos. Entonces yo voy a utilizar limas que van a extirpar la pulpa de los conductos, los van a ampliar, los van a trabajar para que pueda entrar la obturación a los conductos. Esa es la endodoncia instrumentada. Nosotros con esta alternativa no instrumentamos porque no tocamos los conductos, no utilizamos limas. Esa es la diferencia. Ya, doctora, gracias. ¿Ok? No sé quién tiene otra pregunta. Doctora, solamente le quería preguntar acerca de la tarea. Son 2 mapas mentales de los PDFs y hacer las intervenciones en el foro, ¿verdad, doctora? Ahora mismo pueden empezar sus intervenciones porque está abierto hasta las 6 el foro. Entonces ustedes empiecen a compartir acerca de todo lo que les he hablado hoy día, que sé que es extenso, pero debatan un par de temas, ¿ya? Les dejo abierto que ustedes creen los temas como grupo 2 que son. Entonces ustedes empiezan a crear el tema y debatan, ¿no? Y se aporte. Por ejemplo, si hemos hablado del tiempo de coagulación, hablen del tiempo de coagulación. Pueden hablar de lo que es el absceso periapical, pueden hablar de lo que es el uso de la CTZ. O sea, la idea es que ustedes enfoquen situaciones de que difieren un poco de lo que sabían antes o que es particular de la dentición temporal. Pueden hablar de lo que es la contraindicación de la protección pulpar directa, por ejemplo, no sé, se me ocurre, hay hartas posibilidades. Lo que me interesa es que sea un tema que haya salido de la teórica ahora y ustedes lo puedan trabajar. ¿Ok? Está bien, doctorita. Eh, Es hasta las 6, ¿verdad? ¿Nos podría dar hasta las 6:30, doctora? Si sería posible, por favor. sí, doctora, en cuanto a ese tema, le quería pedir por favor si es hasta las 6:30, ya que a las 5:30, algunos, no sé, no sé si son todos, tenemos prácticas de prótesis removible con la doctora Siles a las 5:30. Si podría extender el foro hasta las 6:30, por favor, doctora. Ya, a ver, lo extiendo hasta las 6:30. Eso quiero preguntar porque justamente hablé con la doctora Siles y me dijo, ellos te van a informar si es que se cruzan. Espero que no se crucen sus horas. Ustedes saben que hasta las 5 estamos nosotros. Ahorita se nos ha extendido porque es un tema muy bonito. Ya, lo voy a ampliar hasta las 7 mejor, ¿ya? Porque no quiero que sea breve. Quiero que sea un bonito foro. Hasta los 7 los voy a ampliar el foro, ¿ya? Y el otro hasta las 12, como siempre, todos los días, los mapas mentales. Como les digo, sirve de que ustedes hagan sus propios